Ahora sí entraste rápido, Lady. Sí, es que le fui a instalar la licencia del Microsoft y creo que es lo que está fallando. Ay, ¿a poco? Sí, la llevaré, pero hasta en la tarde, porque ahorita están las clases. O sea, que le instalaron todo el de, bueno, el Word, Excel y todo eso. Sí, porque ya había caducado mi licencia. Ajá. Entonces la llevé. ¿Y dónde la llevaste? De Texcoco está ahí la tienda que se llama Santori. Ah, sí. Atrás hay una de artículos de computadoras, puedes comprar computadoras, audífonos. Ah, y ahí la llevaste. Ajá. Fíjense que hay una persona, es un ingeniero, que está ahí en la calle de Manuel González, atrás de la terminal de los autobuses amarillos. Ajá. Y ahora sí que le voy a hacer promoción. Fíjense que es muy bueno y muy honesto esta persona. Y luego te revisa tu computadora, ¿no? Ya la revisa allí enfrente de ti, ¿no? Y te dice, lo que tienes esto y esto y esto. No es carero. Y por ejemplo, igual a mi computadora bueno, a una le instalaron la primera porque nada más traía el de demostración y 100 pesos, creo que cobró 150 pesos. O sea, realmente fue muy económico. Sí, demasiado. Ajá, y otra, porque bueno, esa sí ya tenía fallas, y 350, pero porque esa tenía fallas y todo ese rollo. Pero sí, muy honesta esta persona. Y por ejemplo, cuando hay ese problema de que otra vez que no se puede y luego te lo llevas, o sea, le llevas a revisar y luego, o sea, es muy rápido. Entonces, y efectivo, que es lo que uno quiere, porque en estas épocas así como que se vuelve complicado. Y es un internet muy chiquito. Incluso baja uno ahí. Está junto a la mueblería ahí en la esquina de Ah, Manuel sí, sí, sí. González. Ajá, y enfrente están los caldos. Bueno, antes de llegar a la mueblería, ahí está el internet y baja uno las escaleritas y hasta el fondo. Y ya pregunta uno ahí por el ingeniero. Y ya te dicen qué es lo que quieres. Y ya dices, no, pues traigo una computadora para que la revise. Y entonces, lo llaman y ya luego llega y ya la revisa, la checa y todo y ya queda. Fíjense que, bueno, no he tenido problemas ahí. Igual he tenido problemillas con instalarle todo lo que es el Microsoft o cuando se virulean y se paraliza toda la máquina, pero sí, es, es efectiva la persona. Que hay veces que sí tiene mucho trabajo. Entonces, pues igual hay que esperarse tantito, pero quedan bien. Entonces, hay una recomendación. Bien, estábamos viendo sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿sale? Hasta ahí nos habíamos quedado. Ahorita vamos a visualizar un video. Este video está relacionado con esas técnicas y esos instrumentos de recolección de datos, ¿sale? Entonces me voy a permitir compartir el video a ver si no tenemos aquí problemas de reproducción. Esperemos. A ver, vamos a ver.
Ok, a ver, fíjense. ¿Qué es lo que visualizamos en el video? Bueno, rápidamente, fue un video muy cortito y nos muestra de manera general que los instrumentos de recolección de datos deben de llevar una confiabilidad, deben de llevar una validez, que era lo que más nos decía. Y eso nosotros lo vimos en la explicación. También vimos que aparte de la confiabilidad y la validez, pues que estos instrumentos tienen que ser objetivos. ¿Sale? ¿Preguntas al respecto? No, Miss. También nos mencionaba en esta explicación, bueno, en este video, que estos instrumentos van a depender del tipo de investigación, si es cualitativa o cuantitativa. Y al último nos dice, bueno, ya cuando tengo esos datos, ¿cómo voy a hacer el análisis de resultados? Y el análisis de resultados decía que, bueno, se junta toda la información, eso se le llama una matriz o una sábana de vaciado. Y si es una investigación totalmente cuantitativa, se van a utilizar programas o programas computacionales que me van a permitir analizar los datos. Pero si la muestra es pequeña, porque a lo mejor tengo una investigación mixta, entonces en ese sentido no es necesario ocupar esos análisis o esos paquetes computacionales y lo puedo hacer a mano. ¿Ok? En ese análisis implica pues hacer el cálculo, bueno, primero recolectar los datos, se colocan en esa matriz o sábana de vaciado, se grafican y posteriormente se calcula la estadística descriptiva. La estadística descriptiva pues es propiamente la media, la moda, la mediana, varianza y desviación. Y esto para ver el grado de desviación o el grado de error que existe en los datos. ¿Sale? No todas las pruebas son 100% exactas. O sea, no todos los instrumentos son 100% confiables. En todos los instrumentos existe cierto grado de error. Y ese grado de error, bueno, pues obviamente va a estar un poquito en un sesgo normal. ¿Ok? O sea, si yo tengo un grado de error del 0.01%, es correcto, porque puede que exista algún factor o alguna variable que yo no puedo controlar. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues ahí yo voy a tener ese grado de error. ¿Sale?
Y pues bueno, esto finalmente es aceptable. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? Miss, lo de la mediana, moda y varianza, ¿se va a aplicar solo en el análisis cuantitativo o también en el mixto? También en el mixto, en los dos se aplica esa estadística descriptiva. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es aplicarlo de manera manual, porque también los mismos programas lo calculan. Pero nosotros como manejamos datos pequeños, lo hacemos. Y es precisamente, pues nada más ver para el grado de error. ¿Sale? Ok. Bueno, bien. ¿No hay dudas, preguntas hasta aquí? Parece que no, no. Vamos a empezar con el primer instrumento, ¿ok? El primer instrumento es la encuesta. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Ya se visualiza? Sí, Miss. Ok, gracias. Bueno, ¿qué es la encuesta? De acuerdo a García Ferrando, dice, es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativos de una población, del que se pretende explorar, describir o explicar ciertas características. A ver, vamos a analizar la definición que tenemos aquí. Dice, es una técnica. ¿Por qué es una técnica? Porque comprende un conjunto de procedimientos. Esos procedimientos son los instrumentos, ¿ok? Y dice procedimientos estandarizados. Sí, porque los instrumentos están estandarizados. Lo que no está estandarizado es el conjunto de preguntas que llevan los instrumentos, porque esas preguntas se hacen de acuerdo al tipo de investigación que voy a llevar a cabo, o sea, y de acuerdo al fenómeno que estoy investigando. Dice, mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativos. Y entonces aquí, ¿a quién se le van a aplicar esos procedimientos o esos instrumentos? Pues a la muestra. Y recordando, pues la muestra son casos representativos, porque la muestra se obtiene de la población. ¿Ok? Y dice, de la que se pretende explorar, describir o explicar. ¿Sale? Bueno, ya definimos o ya desmenuzamos esa definición. Y dice, ¿sabías que los estudios de encuesta son útiles para, 1, describir y predecir un fenómeno educativo? Y 2, obtener un primer contacto con la realidad a investigar o para estudios exploratorios. ¿Sale? Entonces, la encuesta pues tiene principalmente estas dos funciones. ¿Cuáles son los rasgos principales que tienen las encuestas? Número 1, recogen información mediante la formulación de preguntas que se realizan a los sujetos en una encuesta personal, por teléfono o por correo. Hacen estimaciones de las conclusiones a la población de referencia a partir de los resultados obtenidos de la muestra. Entonces, en el momento en que se aplica esa encuesta, bueno, yo voy a obtener resultados. Esos resultados los voy a obtener de la muestra y voy a hacer inferencias a la población. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, cuando yo aplico mi instrumento, bueno, se lo aplico solo a mi muestra y esa muestra va a ser representativa de
mi población. Ok. De acuerdo a algún autor, aquí que está, Arnau 95, el proceso de investigación en un estudio de encuesta se puede dividir en estas 4 fases. ¿Ok? 1, que es el planteamiento de los objetivos y la preparación del instrumento de recogida de información. 2, planificar el muestreo. 3, recoger los datos. Y 4, analizar e interpretar los datos. Entonces, el proceso de investigación, de acuerdo o en un estudio de encuesta, lleva estos 4 pasos principales, que si ustedes se observan, va de lo general a lo particular. Yo primero tengo que saber cuáles son los objetivos de mi fenómeno, los objetivos de mi trabajo de investigación. Ya que tengo delimitados los objetivos, podré elaborar el instrumento para obtener la información. Si yo no tengo los objetivos establecidos o mis objetivos no están claros, ese instrumento pues va a tener errores, porque no voy a saber exactamente qué es lo que quiero obtener, cuál es la información que quiero recolectar. Ya que tengo claro eso, preparo ese instrumento y entonces planifico el muestreo, o sea, selecciono mi muestra. Después de que selecciono mi muestra, a esa muestra le aplico el instrumento, recojo los datos y a partir de eso elaboro la sábana de vaciado o la matriz de datos y eso me va a permitir llegar al análisis y la interpretación de esos datos. ¿Sale? Y entonces ese instrumento pues es el cuestionario para el caso de la encuesta. ¿Ok? Entonces, la técnica es la encuesta como tal, pero el instrumento es el cuestionario, o sea, es donde tengo el conjunto de preguntas. El cuestionario dice documento que recoge de forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta. ¿Cuáles variables? Pues las que he estado manejando desde el título, los objetivos, desde la pregunta científica, desde la hipótesis. Tengo las mismas variables. Bueno, esas variables son las que yo tengo que utilizar en mi instrumento para recoger la información. O sea, a las personas que les voy a aplicar esta encuesta o este cuestionario en específico, les voy a preguntar específicamente sobre mi tema de investigación. Supongamos, mi investigación es aprendizaje significativo en la asignatura de matemáticas en 4º año de primaria en escuelas públicas. Entonces aquí mis variables están relacionadas con aprendizaje significativo y matemáticas. Bueno, entonces en el instrumento que es el cuestionario les voy a preguntar acerca de que si saben qué es el aprendizaje significativo, si es importante ese aprendizaje significativo, el cómo se desarrolla el aprendizaje significativo y después la otra variable con respecto a las matemáticas. ¿Son importantes las matemáticas? Es importante saber hacer operaciones básicas en las matemáticas o qué estrategias se emplean para la enseñanza de las matemáticas. Se deben de utilizar actividades lúdicas en la enseñanza de las matemáticas o qué método ocupan para la enseñanza de las matemáticas, entre otras. Y entonces ese conjunto de preguntas están relacionadas con esas variables, ¿sale? Y abajito, que está con mayúsculas, dice, la encuesta es todo el proceso. O sea, la encuesta es la técnica. Y el cuestionario es el formulario. Ese cuestionario que viene siendo el instrumento. ¿Ok? Bueno, ese instrumento, que es el cuestionario, está compuesto de 3 tipos de preguntas. Las cerradas,
de elección múltiple y preguntas abiertas. Bueno, ¿a qué se refiere las preguntas cerradas? Dice, son preguntas precodificadas o de respuesta fija. Se elige entre dos opciones, sí o no. O también las de verdadero o falso, o de acuerdo o en desacuerdo. A estas preguntas cerradas también se les conoce como dicotómicas. Dicotómicas porque viene de dos, ¿ok? Y sí son dos respuestas, o sea, sí o no, verdadero o falso, de acuerdo o en desacuerdo. O sea, son dicotómicas. ¿Qué ventaja tiene este tipo de preguntas? Pues que son de fácil respuesta y una codificación relativamente fácil. Sin embargo, una desventaja es que la información es limitada, porque como nada más me dice sí o no acerca de un aspecto, pues no me proporciona suficiente información porque no me dice el cómo o cuántos o de qué manera. Entonces, esa es una desventaja. Por ejemplo, ¿utiliza estrategias didácticas? Sí. Bueno, pues sí, yo sé que utiliza estrategias didácticas, pero ¿qué tipo de estrategias didácticas? ¿En qué momento ocupa esas estrategias didácticas? Entonces eso es una desventaja, porque me queda la respuesta a la mitad. Sí, ya sé que utiliza estrategias didácticas, pero ¿cómo las ocupa? ¿O cuáles son las que ocupa? ¿O en qué momento? Eso no me proporciona información, las preguntas cerradas. Después, yo tengo las preguntas de elección múltiple. Estas preguntas de elección múltiple son también las de opción múltiple. O sea, tengo varias opciones en las preguntas. Y estas existen de tres tipos. Están las de abanico de respuestas con un ítem abierto y las preguntas de estimación. Todas estas tres, son las de elección o las de opción múltiple. ¿A qué se refieren? Las de abanico de respuesta es una serie de opciones de respuesta que son exhaustivas y mutuamente excluyentes. O sea, las respuestas no se relacionan, no tienen relación entre sí con respecto a la pregunta. O sea, son respuestas muy disparadas. El abanico de respuestas con un ítem abierto es un conjunto de opciones y en la última opción la persona puede agregar. No sé si han visto algunas encuestas que hacen, que vienen 2 o 3 opciones y en la última dice otro u otros. Y viene la rayita, 2 puntitos y la rayita, de modo tal de que la persona a la que se le está aplicando este cuestionario de encuesta pueda escribir qué otro, ¿ok? Entonces, a lo mejor la telefonía celular más común es 2 puntos. Movistar, Telcel. Y abajo dice otros. Y entonces ahí la persona puede colocar Unifón, AT&T u otro tipo de telefonía. Entonces estos ejemplos es de abanico de respuesta con un ítem abierto. Ahora bien, las preguntas de estimación. Estas son respuestas graduadas en intensidad sobre el punto de información deseado. ¿Ok? Estas preguntas de estimación regularmente utilizan escalas. ¿Qué son escalas? Bueno, son niveles de satisfacción que tienen las preguntas. Generalmente manejan 5 niveles. Por ejemplo, es el de totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Esos son los niveles de satisfacción que se pueden manejar en una escala. Entonces, esas preguntas de estimación ya están las respuestas graduadas. O sea, si está totalmente de acuerdo, es el máximo y totalmente en desacuerdo será el mínimo. Lleva cierta graduabilidad las preguntas. Y por último, las preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas, dice, se da libertad al encuestado
para que conteste con sus propias palabras. Proporcionan mucha información y un máximo de libertad al encuestado. La codificación de las respuestas es compleja, esa es una desventaja. Estas preguntas abiertas, pues solo se coloca la pregunta y la persona va a escribir la respuesta de acuerdo a su criterio. Entonces esas son muy difíciles de graficar porque como las respuestas son subjetivas, bueno, aquí no se hará esa estadística, ¿sale? Sin embargo, si yo tengo preguntas cerradas o preguntas de elección múltiple, yo sí puedo obtener gráficas y también puedo obtener estadística. Estas de preguntas abiertas, pues es muy difícil codificarlas. Y entonces, ¿cómo se va a hacer el análisis? Por ejemplo, si se tuviera preguntas abiertas, bueno, se hace un análisis de manera descriptiva, o sea, narrativamente se escribe o se explica el análisis de ese resultado, ¿sale? Entonces, de esta manera, hasta este momento hemos visto pues los tipos de preguntas que existen en la encuesta de acuerdo a la opción múltiple. Bueno, cabe señalar y recordar la diferencia que existe entre población y muestra. Recordemos que la muestra, dice, es un conjunto de todos los individuos en los que se desea estudiar un fenómeno determinado. Esa muestra, pues, es un pedacito de la población. Dice, el conjunto de sujetos, objetos, sucesos o eventos extraídos de la población. Y a la izquierda está la definición de población y esos son todos los sujetos, los objetos, los eventos que componen a la investigación. Entonces recordamos, ¿no? La muestra es un conjunto, pero viene siendo un subconjunto de la población. A la hora de seleccionar la muestra hay que garantizar dos condiciones importantes. Uno, que sea representativa. Ya en la clase que vimos la elección de la muestra, vimos que las muestras tienen que ser representativas y de un tamaño que sea considerable. Entonces, la muestra debe tener las mismas características que la población y debe de tener un tamaño suficiente para garantizar la representatividad. ¿Ok? Si la muestra es demasiado pequeña, bueno, pues los resultados que voy a obtener, pues no van a ser suficientes y por lo tanto, pues no van a ser significativos. Ahora bien, para llevar a cabo una encuesta, como tal, ya la encuesta, bueno, hay estos 6 pasos, ¿ok? Entonces, número 1, defino los objetivos del cuestionario. El cuestionario, que es el instrumento, le debo de colocar el para qué voy a llevar a cabo esa encuesta. Debo de planificar el cuestionario, diferenciando los apartados. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo preguntas relacionadas al proceso enseñanza-aprendizaje, tengo preguntas relacionadas a métodos, tengo preguntas relacionadas a estrategias. Y entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que hago? Clasifico mis preguntas. Ay, ¿dónde está? Aquí está. ¿Sale? Entonces, cuando dice que planificación del cuestionario diferenciando sus apartados, yo voy a clasificar mis preguntas dependiendo del rubro. Elaboro y selecciono esas preguntas. Posteriormente se hace el análisis de las preguntas. Se hace un análisis de fiabilidad y validez del cuestionario, o sea, qué tan efectivo sería ese cuestionario. Y por último, se hace la redacción del cuestionario, redacción final
de la encuesta. ¿Sale? Entonces, de esta medida, estos 6 pasos son los que me van a conducir a que yo lleve a cabo la encuesta. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay dudas? No, Miss. No. Ok, bueno. Entonces, yo ya tengo ahí, pues, las fases de mi encuesta. Ahora, ¿todas las encuestas son iguales? No. Hay tipos de encuestas. Y, por ejemplo, en función de la forma, hay encuestas telefónicas, encuestas postales, encuestas por internet y encuestas personales. Y, por ejemplo, ya ustedes habrán tenido contacto con algunas de estas. Por ejemplo, las telefónicas, de repente me llaman o nos llaman para saber el grado de satisfacción de cierto producto. Ah, bueno, esa es una encuesta telefónica. Anteriormente, ahora ya no es muy común, se hacían encuestas postales y entonces al domicilio llegaban ciertos cuestionarios en donde uno los contestaba y ya los enviaba uno por correo. Las encuestas por internet, esas encuestas por internet que de repente igual nos piden el grado de satisfacción de un producto. Y esas encuestas por internet utilizan la mayoría de ellas, por ejemplo, los formularios de Google, que son en los que luego hacemos los exámenes. Entonces ellos generan su cuestionario allí en los formularios y automáticamente se envía la respuesta. Y entonces allá la persona que envió la encuesta, en el momento en que nosotros le ponemos allí enviar, ella recibe la respuesta y estas encuestas por internet pues son fácilmente graficables porque el mismo formulario permite hacer las gráficas, esa es una ventaja. Y pues las encuestas personales. Las encuestas personales son aquellas en donde directamente, por ejemplo, estamos en una plaza comercial o en un lugar público o en un lugar determinado, llegan y nos dan la hojita y primero nos dicen que si les podemos contestar la encuesta y entonces ya nos proporcionan un bolígrafo y contestamos de manera personal el cuestionario. ¿Sale? Pero también las encuestas, de acuerdo a la finalidad, se dividen en dos, en descriptivas y explicativas. Las descriptivas, dice, se realiza si el objetivo de la investigación es conocer o describir las características de la población. Y serán explicativas si se quiere saber o establecer las relaciones causales o contrastar con una hipótesis. ¿Ok? O sea, se quiere contrastar. Si yo estoy diciendo en la hipótesis algo sobre estrategias didácticas, bueno, entonces en una encuesta explicativa yo preguntaría sobre qué tipos de estrategias didácticas ocupa. Y entonces de esa manera contrastaría yo de acuerdo a el resultado o de acuerdo a lo que yo propuse con la hipótesis. También tengo las encuestas de acuerdo a el tiempo y son las transversales y las longitudinales. Las transversales se caracterizan por recoger información única vez en un periodo de tiempo delimitado. Y las longitudinales, estas no, estas llevan la evolución, o sea, van viendo el avance que tiene el grupo en donde estamos aplicando el tratamiento. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una encuesta de un estudio longitudinal pudiera ser que aplico al inicio de la selección en mi población, mi muestra, y al inicio le empiezo a preguntar sobre algunos métodos de enseñanza, específicamente, por ejemplo, de las matemáticas. Después, yo aplico mi tratamiento
O sea, le enseño métodos de enseñanza de las matemáticas, estrategias y todo esto, y al final le vuelvo a aplicar una encuesta y entonces vamos a ver la diferencia que existe con la encuesta del inicio y la encuesta del final. Esa sería para un estudio longitudinal. Generalmente estos estudios longitudinales son a largo plazo, ¿ok? Son más de un año. También tengo, de acuerdo al momento de recogida de la información, y tengo los estudios retrospectivos y los prospectivos. Los retrospectivos son donde yo voy a recopilar los datos, o sea, propiamente no voy a ir a aplicar la encuesta. Y entonces aquí me voy a auxiliar de las fuentes secundarias, a diferencia de los prospectivos, que es en donde yo voy a tomar de manera directa los resultados. ¿Sale? Es importante recordar que en un cuestionario conviene introducir, 1, las variables de identificación y clasificación, o sea, el género, edad, nivel de estudios. Las encuestas no llevan nombre. Entonces no se le pone nombre, 2 puntos. O sea, no se le pregunta el nombre a la persona que se va a encuestar. Ok, ¿qué más? Preguntas abiertas deben de ser concisas y de respuesta breve. Se deben agrupar las preguntas por temáticas y las más interesantes deben de estar al principio. Era lo que les decía hace rato. Bueno, a lo mejor tengo diferentes rubros, las clasifico de acuerdo a ello. El cuestionario no debe ser excesivamente largo. En este caso se recomienda generalmente a las investigaciones mixtas un conjunto de 20 preguntas de opción múltiple y 5 preguntas o 6 preguntas abiertas. ¿Qué más? La redacción de las preguntas debe ser sencilla e introducir una breve presentación que especifique el objetivo de la investigación. Entonces, esto que les acabo de colocar en esta lámina o en esta diapositiva, pues son los puntos importantes que debo de tomar para elaborar mi encuesta. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Preguntas? Miss, entonces la encuesta longitudinal se hace, por así decirlo, 2 veces, una al principio y una al final. Así es, exactamente. Incluso las encuestas longitudinales, no tan solo al inicio y al principio, también a mediados de la investigación para ver el avance. Entonces, al inicio, a la mitad, al final. O sea, durante cierto periodo de tiempo se va aplicando esa encuesta. Ok. Me queda menos de un minutito. Y fíjense bien, ¿cuál va a ser la tarea? Ahorita en el grupo del WhatsApp les voy a indicar la tarea que va a estar relacionado con la primera presentación que vimos de método, técnicas e instrumentos. Esto de la encuesta va a quedar todavía pendiente, porque todavía no lo hemos terminado. Jacqueline, ¿ya nos escuchas o todavía no? Parece que no. Ok. Entonces, fíjense, vamos a dar por terminada esta reunión. Ahorita en WhatsApp les coloco